Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, ya el número 3 de Preparación Física. Primero le damos la bienvenida al licenciado y maestro Gustavo Balvis. Bienvenido una vez más. Gustavo, gracias por estar. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Un Gracias por placer. tu tiempo. La verdad que te voy a contar una cosa, que a medida que iba editando los episodios anteriores, encontraba siempre algo nuevo. Y Yo después también, lo escuchaba de vuelta y siempre rescataba algo nuevo. La verdad que súper interesante todo. yo también. Siempre voy encontrando cosas nuevas. Algunas cosas sirven y las sigo desarrollando y otras cosas las descarto porque no sirven. Pero esa es la idea. Pero es así. Renovar, renovar. Bueno, repasamos un poquito. Bueno, en el episodio número 1 vimos los objetivos, ¿no?, de la preparación física en cuanto a taekwondo y TF. Y en el episodio número 2 estuvimos hablando de las etapas evolutivas, esas ventanas que se van abriendo a medida que uno va creciendo, ¿sí? Y bueno, en este episodio nos hablabas en el episodio anterior la diferencia entre planificación y programación, ¿no? La idea de hoy es un poco esto, ¿no? Planificar un poco el entrenamiento. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos que tenemos ciertas ventanas para trabajar. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ese plan? Porque yo creo que es donde más le erramos, ¿no? Los profesores, sobre todo los que solo se dedican para ir a taekwondo, en cuanto a qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Bueno, idear ese plan, ¿no? Así que bueno, queríamos justamente que nos expliques un poco eso. Bien. En principio, el problema no sería errar. El problema sería no querer darse cuenta que uno erra. Errar es normal y vamos a ir a medida de que nos vayamos equivocando, vamos a ir ajustando. Es una situación normal que no hay que vivirla con pánico, Claro. ¿sí? Este, sí te diría, por ejemplo, como concepto, para después empezar con esto del tema de la planificación, la programación y la periodización, como concepto, es importante no creer que los atletas pueden todo lo que uno cree que pueden, ¿sí? Es importante cuando uno programa, uno periodiza, entender que el atleta puede llegar a tener un mal día y en ese mal día se puede llegar a generar una lesión. Con lo cual, este, es importante ese concepto, ¿no? Subestimar antes que sobreestimar lo que una persona puede hacer. Pasando al tema que nos convoca, que tiene que ver con la planificación, bien, para poder entender de qué se trata, de qué se tratan estos tres conceptos, el primer concepto que yo te quiero dejar es que los entrenadores somos provocadores de fatigas programadas. Nosotros programamos fatiga, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque a la hora de programar, lo que vamos a tener que tener en cuenta son varios factores que suceden cuando uno prescribe un ejercicio, o un método de ejercicio, o un protocolo, ¿sí? Es decir, la carga externa, que es el ejercicio, genera una, un efecto sobre el organismo de cada uno de los atletas que se llama carga interna. Eso lo tenemos que saber, ¿sí? De antemano. ¿Para qué? Para no entrar en lo posible en prescribir estímulos que no sirven y después, lo más importante, en prescribir estímulos que pueden llegar a dañar, ¿sí? Como hablamos creo que en la charla anterior, lo más importante, lo que tiene que ver con el proceso de entrenamiento es la no interrupción del entrenamiento, ¿sí? Que podría llegar a ser por una fatiga crónica, ¿no? Entonces, eso tenemos que tratar de cuidarlo bien. Oye, ahí Respecto a te esta otra, meto, perdóname, lo bajo un poquito, o sea, en cuanto a un paréntesis, muchas veces o prescribimos algo que, bueno, hay que hacer esto, arranque esto, lo otro, no sé qué, o hasta inclusive vemos que fulanito hace tal cosa o todo, y tratamos de que esa idea, idealizada de alguna manera, la tenemos que hacer así, o lo que sea, ¿no? Y hay que tener en cuenta,
como vos decías también en los episodios anteriores, eh, que tenías, que hablabas de cómo se sentía en el entrenamiento, cuánto te cansó, cómo te sentís, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que no sé, el 90% de los taekwondistas de elite trabaja, estudia, hace muchísimas cosas y no está siempre al 100%, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que capaz que para uno darle con todo o cierto estímulo está bien y por ahí para otro con menos está bien. Sí, eso tiene que ver con la singularidad de cada atleta, ¿no? Y el estado de forma previo, ¿sí? Eh, el estado de forma es importantísimo a la hora de sentarse a pensar cómo arrancamos el año, que es lo que vamos a hablar ahora, pero también la singularidad es importante. Hay atletas que de repente tienen un mayor dominio de algunos ejercicios que otros. Entonces, uno puede trabajar determinada capacidad, ¿sí? Utilizando diferentes métodos, teniendo en cuenta la singularidad de cada deportista. ¿Sí? Tiene que tener la suficiente flexibilidad, digo uno como entrenador, para tratar de llegar al mismo lugar, que es lo que queremos, ¿no? O Exactamente. sea, eh, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los ejercicios derivados del entrenamiento olímpico, pero no todo el mundo puede hacer eso. Entonces yo le tengo que encontrar la vuelta, insisto en el término, ¿no? El concepto. Le tengo que encontrar la vuelta teniendo en cuenta que si no todo el mundo puede hacerlo, o lo puede hacer bien, puede ser que alguien se lastime haciendo eso. Entonces, ¿de qué me sirvió? ¿No? Prescribir un ejercicio que de repente, un método que de repente a mí me puede llegar a gustar mucho si la persona no lo ejecuta o no lo sienta como lo debería sentir, ¿no? No es eficaz. Claro. Entonces, la singularidad es importantísima. Tenemos que tener en cuenta que cuando pensamos en un deportista, un atleta, en una atleta marcial, pensamos en un sistema complejo, ¿sí? Que si bien está atravesado por leyes biológicas, vamos a hablar, también es un sistema que se atraviesa en un montón de lugares. No es solamente el entrenamiento técnico-táctico, ni es solamente el entrenamiento físico, es el entrenamiento técnico-táctico, el físico, la nutrición, ¿sí? El entrenamiento invisible, que incluye la nutrición y el sueño, ¿sí? Su parte mental, su parte emocional, ¿sí? Tal Y cual. su estado de salud. Entonces, todo ese compendio de cosas hacen que una persona sea un sistema complejo, ¿sí? Y que cada uno sea diferente al otro. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, está bueno aclararlo de antemano, porque ahora vamos a hablar por ahí de cómo planificar, cómo programar, todo, pero siempre, ¿sí? Para no detenernos en cada momento, pero siempre tener en cuenta la singularidad, ¿no? Siempre es fundamental la singularidad. Es fundamental. Bien, respecto a la planificación. Bueno, ¿qué es la planificación? La planificación, como dice la palabra, es un plan de acción, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos en el 2025, el año que va a comenzar, dentro de un mes, tenemos una serie de eventos más o menos importantes en el transcurso de todo el año, de 10 meses, más o menos, 10 meses, 9 meses, si mal no recuerdo. Bien, entonces nosotros, a partir de la observación de los eventos a los cuales nuestros atletas tienen que concurrir y dándole un orden de importancia que se consensúa con el atleta y con el entrenador, vamos a generar un plan de acción para que cada evento que para el atleta y el entrenador sea de relevancia, el atleta pueda llegar de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, básicamente la planificación es eso, es el plan de acción que vamos a tener en el proceso deportivo, lo que dure la temporada. ¿Sí? Perfecto. Básicamente es un plan. ¿Sí? ¿Cómo se organiza ese plan? O sea, lo primero que uno tiene que tener es el calendario deportivo, tiene que saber cuáles son los eventos en el cual, o en los cuales el atleta va a competir, como te dije, consensuar con el atleta y con el entrenador, con el instructor, cuáles de esos eventos son los más importantes, poniéndole un orden, ¿no? Uno, el más importante, dos, orden intermedio, tres,
orden de, no sé, evaluación, por ejemplo, ¿no? Uno puede tener torneos en donde lo único que le interesa es evaluar cuáles fueron las prestaciones que fue trabajando, ¿no? No me refiero solamente a la física, sino a las técnico-tácticas. También uno tiene que tener tiene que tener en cuenta el estado previo del atleta. No es lo mismo un tipo que viene con 5 años de entrenamiento que una persona que empezó a entrenar el año pasado. Uno tiene que tener en cuenta la disponibilidad de tiempo que posee esa persona. No es lo mismo tener un adulto que tener un niño que está en escolaridad o un adolescente que está en escolaridad. ¿Sí? Tiene que tener en cuenta los medios. ¿Sí? De repente hay personas que no tienen acceso a ir a un gimnasio o en el lugar donde están no tenemos los elementos con los cuales se pueda trabajar. Entonces, uno tiene que tener un montón de cosas en cuenta a la hora de sentarse y planificar qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Eso es lo primero. Como el pantallazo que me permite a mí saber, primero, cuál es el plan de acción y después cuáles son las herramientas que tengo para poder encarar ese plan de acción. Perfecto. ¿Sí? A partir de ahí, como te dije antes, lo que nosotros hacemos es programar qué tipo de fatiga vamos a ir generando para que esa fatiga vaya generando nuevas adaptaciones. ¿Sí? Y esas fatigas, obviamente, que tienen que tener un control y una evaluación. Sí, a la No es, fatiga aclaramos que llamamos al estímulo de entrenamiento, ¿no? El día de claro, entrenamiento es un estrés que le generamos al cuerpo, una fatiga que le generamos al cuerpo. exactamente. Cuando yo aplico un estímulo, un ejercicio, ¿sí? Estoy generando un desequilibrio, ¿sí? Este, que rompe, que rompe la homeostasis. Claro. ¿Sí? Ese desequilibrio esto viene del síndrome general de adaptación, ¿no? Que lo estudió Seyle. Ese desequilibrio genera un estrés que hace que baje el rendimiento, ¿sí? Se genere fatiga y baje. Y si yo le doy la suficiente o la adecuada recuperación, ¿sí? Lo que hace esa bajada, esa curva de bajada, es volver, no al nivel inicial, un poquito más arriba. ¿Sí? Se genera una adaptación a la carga. La sucesiva cantidad de estímulos eficaces, ¿sí? Van a generar, teniendo en cuenta también y respetando los tiempos de recuperación, un concepto que tiene que ver con mejorar el estado de forma inicial, que tiene que ver con la supercompensación. La Perfecto. supercompensación nosotros la utilizamos ya sea en los microciclos de la semana, en la organización semanal de carga, pero también la utilizamos en los mesociclos, la organización mensual, ¿sí? O de 2 meses o de 3 meses, dependiendo de lo que dure el mesociclo. Claro. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, programamos determinada cantidad de capacidades, teniendo en cuenta que en 3 meses tenemos un torneo, ¿sí? Que queremos que ese atleta llegue a un estado de forma óptimo, lo que vamos a hacer, lo previo a la etapa competitiva, es bajar considerablemente la carga para que justamente haya una supercompensación de toda esa acumulación de cargas que viene tolerando el atleta. Como te dije, eso tiene que ver con el síndrome general de adaptación y tiene que ver también con un trabajo, una hipótesis que hizo un entrenador soviético llamado Mateyev, en donde el tipo propone o propuso, ¿sí? Que yo, por ejemplo, conceptualmente, te aplico una carga o te aplico determinadas cargas durante una semana. La próxima semana, intuyo que te adaptaste, puedes ir un poquito más arriba. ¿Sí? La próxima semana es la tercera, intuyo que te adaptaste, digo que te adaptaste, y podría aplicar una cuarta semana. Pero él intuyó que esa cuarta semana podría ser
en detrimento del rendimiento y lo que hizo fue bajar la carga. ¿Sí? Y se dio cuenta que bajando la carga la cuarta semana, el deportista rendía más. A partir de ahí, a partir de ahí, de esa hipótesis, aparece este concepto de la supercompensación. ¿Sí? Que como te dije, no la utilizamos solamente a nivel mensual, la utilizamos a nivel semanal. En la organización semanal de cargas, nosotros tenemos picos de rendimiento que tienen que ver justamente con cómo se organizan las cargas, teniendo en cuenta lo que hace el atleta todos los días, porque el atleta no solamente tiene la preparación física, el atleta tiene la preparación física, la preparación técnico-táctica, algunos hacen otras cosas, entonces, teniendo en cuenta cómo organiza, cuáles son las cargas que el atleta tiene, nosotros vamos a ir organizando pequeños ciclos, ¿sí? En donde hay días que lo vamos a ajustar un poco más y hay días que lo vamos a desajustar, justamente para que aparezca este principio. Eso tiene que ver con la programación, es decir, programamos diferentes capacidades teniendo en cuenta cuáles son los tiempos de recuperación, ¿sí? Y después aparece un concepto que es la periodización, ¿sí? La periodización, o dentro de la periodización entran los valores como la frecuencia de entrenamiento, el volumen de entrenamiento, la intensidad de entrenamiento y la densidad del entrenamiento. ¿Sí? Entonces, para resumir, la planificación es el mapa conceptual que tenemos de la temporada. La programación es la organización de las cargas durante esa temporada, teniendo en cuenta los picos máximos de rendimiento, y la periodización tiene que ver con cómo se secuencian esas cargas, teniendo en cuenta el volumen, la intensidad, la frecuencia y la densidad. No sé si fui claro. Excelente y me estalla la cabeza. Dice, Bueno, puf. Nada, muy bueno todo. Eh, bueno, hablamos de el microciclo, sería como esa semana de entrenamiento, ¿no? Ya tenemos el calendario, ya planificamos que de acá a 3 meses tenemos un evento importante, quizás eso me construye un mesociclo, ¿no? Donde ¿bien? voy a tener microciclos de trabajo con, a su vez, cada microciclo puede tener sus picos y su descarga, pero ese mesociclo va a tener un aumento de intensidad. Ujú. Llegado al torneo va a bajar para que se produzca esa supercompensación. Creo que eso Ujú. quedó muy claro, está buenísimo. Me gustaría ir por ahí al entrenamiento en sí, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí para la Copa del Mundo, un poco lo que planificamos es, tenemos que entrenar ciertos objetivos que lo hablamos en el episodio número 1. Por ejemplo, la flexibilidad, ¿sí? Acá viene de vuelta el tema de la singularidad, ¿no? Hay gente que es muy flexible y no necesita eso, pero hay gente que sí. Entonces quizás hacer un trabajo para eso, ¿no? Y algo que sí, en común a todos, necesitamos entrenar la fuerza, la potencia, la velocidad, también quizás por otro lado. Y obviamente tenemos el trabajo técnico-táctico, obviamente tenemos el trabajo de las formas, obviamente y todo eso, ¿no? Nosotros vamos ahora a lo específico de la preparación física. En mi caso, lo que hicimos fue entrenar o preparar ciertas clases de preparación física. Yo le pedí, por ejemplo, 2 estímulos de físico, ¿no? Aparte de las clases de taekwondo, para que se organicen, que me digan Ujú. qué día, qué horario, a qué hora, ¿sí? Que se pongan en responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y algunos, no a todos, también algunos periodos de flexibilidad también para trabajar. Eso fue como armar un microciclo y eso después lo llevé al trabajo prolongado. ¿Cómo podríamos organizarnos en cuanto a la semana, ya sabiendo que tenemos, no sé, 3 clases o 3 estímulos de taekwondo? ¿Qué es lo conveniente? Obviamente que vuelvo a recaer en la singularidad, ¿no? Algunos por ahí 3 veces está bien, 2 veces está bien, una está bien. ¿Cómo lo manejamos eso? ¿Cómo lo manejás? Bueno, es una pregunta bastante compleja. A ver,
Respecto a la flexibilidad es una capacidad que debe trabajarse. Si yo no trabajo la flexibilidad, la pierdo. ¿Sí? Entonces, es una capacidad que es importante en el taekwondo y que hay que trabajarla de la misma manera que se trabajan las otras capacidades. ¿Sí? Respecto a cómo organizar, a ver, yo lo que podría decirte es que uno tiene, o por lo menos me pasa a mí, que uno tiene diferentes niveles de atletas. Y dentro de esa diferencia, yo utilizo un tipo de planificación, un tipo de organización para atletas que tienen 5 años de trabajo conmigo, interrumpido, y otro tipo que tiene que ver con los atletas que recién comienzan, o, por ejemplo, los, los chicos que están en la etapa escolar, en donde trabajo las cargas de manera más diluidas, es decir, le doy mucho más tiempo, ¿sí?, al desarrollo de las capacidades sin concentrarlas, como por ejemplo lo haría con un atleta de élite. ¿Sí? Entonces, Sí, no sé si responde a tu pregunta, pero digo, ahora después vamos a ver qué hago particularmente con los atletas de élite. Pero digo, primero identifico que hay como dos grupos, ¿sí? En principio, hay más de dos, pero digo, sí, en sí, sí. principio hay como dos grupos. Entonces, un grupo en donde no tiene sentido generar acumulaciones excesivas, entonces uno tiene como un tiempo en donde va a desarrollar la capacidad sin estar como apresurado por el, Por el el evento en sí. rendimiento, Claro. y que solamente la acumulación de esa carga va a generar prestaciones positivas. ¿Sí? Eso por un lado. Después tiene el otro grupo en donde ya o sea, tienen mucho trabajo previo, donde es más difícil generar una mejora, entonces hay que generar, a ver cómo te lo digo, concentraciones de carga, ¿sí?, que generen nuevas adaptaciones. ¿Entendés lo que te Claro. digo, más o menos? Sí, O sí, sí. sea, y esto, a ver, a mí me pasa mucho en taekwondo. Nosotros tenemos un grupo que es elite, como te digo, que va directamente a lo específico. Yo no hago trabajos, ¿no?, generales, porque vienen hace mucho tiempo entrenando, ¿sí?, bueno, hicieron mucho tiempo general y tienen mucho tiempo también sobre el trabajo específico. Entonces, ponerle algo general no tiene mucho sentido. Entonces, en ese grupo, el trabajo es mucho más específico, la concentración de cargas es mucho más intensa, porque si no, no genera adaptaciones positivas. Claro. Después, en el otro grupo, en mi forma de ver, es mucho más piola, como concentrarse en el desarrollo de la capacidad, ¿no? De manera más, te diría, no estar corriendo detrás del rendimiento, ¿no? Que lo vayan Claro. desarrollando. Y la sola acumulación de trabajo va a hacer que las prestaciones mejoren. Obviamente con control y evaluación, ¿no? Claro. Obviamente con eso, pero digo, no tiene mucho sentido generar como acumulaciones de carga muy intensas. Primero porque no lo van a sostener, pueden lastimarse. Y segundo porque, como te digo, se aprovecha mucho más lo otro, para mí, ¿no? En mi experiencia. Y después, respecto a lo que es el macro de un atleta elite, ellos tienen, por ejemplo, un periodo de fuerza general, donde armamos estructura, ¿sí?, que tiene más que ver con eh, que no se generen lesiones a posteriori, ¿sí? Eso, Entonces, perdóname que ahí, pequeño paréntesis, sería como una pretemporada, ¿no? O sea, sí, un trabajo sí, quizás un poquito alejado de la competencia, pero donde, como decís vos, reforzar para el trabajo luego posterior más concentrado, más sí, específico. sí, es piola lo de la pretemporada, más en años como el que va a venir, en donde empiezan el calendario de manera muy temprana, empieza muy rápido el calendario. Claro. Con lo cual, es importante hacer una acumulación. Yo particularmente la voy a hacer ahora en enero, para que después el tipo solamente se dedique a trabajar lo específico. Entonces, armás estructura, ¿sí?, haciendo trabajo de fuerza general, ¿sí?, trabajando la capacidad aeróbica, la capacidad anaeróbica, la velocidad resistida, trabajando
En la parte técnico-táctica, la adquisición de acciones singulares. Después Perfecto. vas a pasar de ahí a un periodo más específico, que así lo demanda, como te dije, en donde ahí se trabaja la fuerza máxima y explosiva, la potencia anaeróbica y aeróbica, la velocidad máxima. Se perfeccionan los conocimientos técnico-tácticos y en la parte técnica pasás de acciones singulares a acciones globales, es decir, hacer trabajos más de encadenamiento, por ejemplo, ¿no? No me quiero meter en la parte de Sí, 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 técnico-táctica, sí. porque Perfecto. no es tanto mío, pero bueno, yo también tengo alumnos Claro, que los preparo yo. Y en la parte competitiva ponemos acento en lo que tiene que ver más con la resistencia a la fuerza, ¿sí? A la resistencia a la velocidad, y en la parte técnico-táctica al mantenimiento de la técnica y al combate, ¿sí? Al mantenimiento en el tiempo de la técnica y al claro, combate, ¿sí? O sea, eso es como el macro. Después, claro, cada uno, teniendo en cuenta cuáles son las posibilidades y el estado físico previo del atleta, va a ir organizando sin perder de vista que ese tipo tiene más, ¿no? Tiene más estímulo de que le vamos a claro, dar nosotros, claro. ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo particularmente, eh, bueno, formo parte de un equipo de trabajo en donde este concepto se entendió muy bien y particularmente nos sentamos a planificar el proceso y las partes técnico-tácticas tienen mucho que ver con las cuestiones físicas que se necesitan adquirir. Claro. ¿Me seguís? Sí, sí. Entonces, tengo esa posibilidad de consensuar con los entrenadores de, bueno, vamos a hacer este tipo de trabajo, a mí me sirve desde el punto de vista de la capacidad que tenemos que trabajar, ¿sí? Y ustedes trabajan esa capacidad en condiciones técnico-tácticas. ¿Me seguiste? Entonces, Perfecto. tengo esa suerte, tengo esa posibilidad y ahorro un paso importante, ¿sí? Bueno, justamente con lo que estabas hablando del equipo de trabajo, ¿no? Eh, Nos pasa que el profesor de taekwondo es todo, ¿viste? Es psicólogo, es, no sé, programador, edita videos, no sé, hace eventos, viajes, etcétera, 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 ¿no? Sí. Eh, Creo que es muy importante a la hora del entrenamiento, ya sea de base o de elite, eh, tener estas cosas separadas, ¿no? Es decir, bueno, tener un preparador físico que se encargue de la parte física, uno de la parte técnica, otro de, no sé, de otra cosa, o de la que sería, no sé, difusión. Creo que está muy bueno eso para que lo puedan adquirir o que también lo puedan organizar los profesores, ¿no? ¿Qué me decís? Bueno, justamente con lo que me estás contando, ¿no? Con tu experiencia. Como te dije, yo creo que es fundamental la conformación de un equipo deportivo, ¿sí? Justamente, el deportista es un sistema complejo, o sea, que pasa por un montón de aristas. No solamente lo que uno ve en el gimnasio, es lo que uno no ve, es lo que siente, lo que piensa, con lo cual yo creo que un equipo interdisciplinario que tiene que estar compuesto por los entrenadores técnico-tácticos, es decir, entrenadores de forma, lucha, si hay alguna modalidad más, como rotura, técnicas especiales, bienvenido sea. Tiene que haber un médico, ¿sí? Tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un preparador físico, tiene que haber, en principio, un nutricionista, ¿sí? ¿Para qué? Para que desde distintas áreas se pueda abordar ese sistema complejo. Eso es por un lado. Y después si me preguntás, no me lo preguntaste, pero yo te lo voy a decir, si todos tuvieran experiencia en taekwondo es mejor, porque hablamos el mismo Claro, idioma, claro. ¿sí? Yo tengo la suerte de que todos son taekwondistas, ¿sí? Entonces, desde ahí el entendimiento es mucho más fácil y el aprovechamiento de los conceptos que tiran las diferentes áreas es mucho más aprovechable, porque uno entiende, porque el ejemplo que te da el nutricionista, o el ejemplo que te da el médico, o el que te da el psicólogo,
lo captás rápidamente, justamente porque tiene esa experiencia Claro, dentro de porque la actividad. sabe de qué se Claro, trata, digamos. exactamente, sabe de qué se trata y sabe qué es lo que uno siente. Claro, El nutricionista sabe lo que es tener que dar el peso, ¿sí? Lo que se sufre de acá, ¿ok? El psicólogo sabe qué es lo que sentís cuando te parás enfrente de un tipo, ¿sí? Eh, y de que tenés que luchar, o sea, ya lo sabe. Entonces, como ya lo claro. sabe, es mucho más directo el camino, ¿sí? Sí, Con lo sí, sí. cual, yo sugiero siempre la conformación de equipos interdisciplinarios, ¿sí? Para el abordaje de un sistema complejo como lo es un deportista. Tal cual, tal cual. Sí, desde lo más pavo, ¿no? O sea, hasta quizás tener un equipo de difusión y que, no sé, te armen un flyer con muñequito de karate, ¿viste? Y vos decís, o sea, Pero por ¿viste? supuesto, no, pero Así eso que, no es una pavada. sí, sí, No sí. es una pavada. O sea, a ver, yo trabajo con algunos equipos y, por ejemplo, hay un equipo que tiene una persona justamente que está destinada a lo que es la difusión, ¿sí? Y en ese mismo equipo hay una persona que está destinada a la organización de los viajes. ¿No? Porque si es una persona la que tiene que ocuparse de la difusión, de la organización, de ver dónde van a dormir, de ver a cuántas cuadras del estadio va Estadio. a estar el hotel, ¿no? Bueno, hay cosas que se te van a escapar, ¿entendés? No estás lo suficientemente atento a cuál es tu tarea. Entonces, la asignación de la tarea específica es fundamental, ¿sí? Para que todos podamos concentrarnos justamente en eso, en ser eficaces en lo que, en el rol que tenemos Claro, dentro de ese equipo, ¿sí? claro. Pero no es una pavada, es todo muy importante, ¿sí? Todo es muy importante, como decir, la difusión, la organización, ¿sí? Inclusive hasta deberíamos pensar más adelante en una persona que se dedique a conseguir medios para los deportistas, Tal ¿sí? cual, tal cual. Bueno, Gustavo, la verdad que venía pensando y hablando con un alumno, profe, de lo importante de estas charlas, ¿no? Porque te pasará a vos, como me pasó a mí hace un tiempo atrás, estuve dando una charla, una capacitación, y te dan un rato, te dan un tiempito. Y lo que se puede ver en ese tiempito, la verdad que es muy pobre, es muy poco, y uno trata en lo posible de que la gente se vaya contenta, ¿no? Entonces, busca la vuelta. Pero acá nos sentamos y podemos charlar y podemos llevar una información un poco más concreta. Y si vamos en la acumulación de los 4 episodios, tenemos más de 4 horas de charla, súper interesante. Y nada, y te agradezco muchísimo, la verdad, que ese tiempo y toda esa información que nos estás brindando, ¿no? Es importantísima, muy valiosa, por lo menos para mí. Mira, yo no tengo nada que agradecerme. Ojalá que todo esto que estamos charlando sirva de disparador para todos los y todas los que quieran mejorar. Yo insisto en que no hay que tenerle miedo al error, sino hay que entender que uno se puede equivocar y que cuando uno se equivoca hay que revisar por qué se Exactamente, equivoca. No hay que tenerle miedo, porque si no, si tenemos miedo a equivocarnos no hacemos nada, ¿no? tal cual. Entonces, eso por un lado. Y después entender conceptualmente que los deportistas de antemano pueden menos de lo que uno cree que pueden, o podrían menos de lo que uno cree que pueden, ¿sí? Eh, si uno se maneja en ese concepto y controla y trata de interactuar mucho con el atleta para ver cómo se va sintiendo, nosotros lo tenemos mecanizado eso, pero digo, el feedback es importantísimo. Bueno, se va por lo menos a evitar entrar en un periodo que sea fatigante o peor, una lesión. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Creer que, nada, yo lo puedo exigir, pero ojo, tengamos en cuenta que por ahí el tipo no durmió bien y esa exigencia, ese poquito de más, hizo que se contracture. Ya lo tenemos una semana sin entrenamiento. Claro. Pero anímense a trabajar y pregunten y consulten.
y hay un montón de entrenamiento físico, hay un montón de bibliografía, de taekwondo no tanta, ¿sí? Algunas cosas voy escribiendo yo, pero digo, no hay mucho, pero anímense, anímense Me diste a... el pie para algo. Primero decirte que constantemente están saliendo nuestros Instagram por ahí abajo y que nos pueden consultar y bueno, que vos también tenés cursos y todo, también te pueden consultar. Pero justamente ahí que dijiste que estás escribiendo y demás, te hago una pregunta fuera de libreto, ¿no? ¿Para cuándo el libro de Gustavo Balvis? Es que yo ya tengo algo escrito junto con el médico que trabaja conmigo, el nutricionista y bueno, otras personas, otros actores importantes. Eh, la realidad es que le estoy dando, terminando de dar la forma que me gusta. El médico me dice, bueno, ya está, viste, no le des Claro. más vueltas, sacalo y ya. Y Sí, yo sí, soy sí. bastante meticuloso con algunas cosas, medio obse, hasta que, pero ya lo tengo básicamente, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con todo esto que estamos hablando, Sí, sí, ¿sí? sí. Tiene que ver con, También cambia todo, básicamente, evoluciona tanto y mismo tantas experiencias que te van brindando año tras año, decís, acá ajustaría acá, acá tocaría acá y ahí donde no se hace todo este lío, ¿no? no, sí, y aparte como te digo, o sea, darse cuenta que hay tipos, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Eh, hay deportistas que vienen trabajando conmigo hace mucho tiempo. Vos conocés a uno de manera muy, muy, muy cercana, que si al tipo no le da fuerza, el tipo cree que no entrenó. Claro, Tiene que cargar 200.000 kilos. Porque si no, el tipo cree que no entrenó. Entonces, a ver, eso, estoy poniendo como un ejemplo medio exagerado, pero digo, eso uno lo tiene que tener en cuenta. Porque si a la persona determinado ejercicio, determinado método, determinada capacidad, lo hace sentir más seguro, eso no es importante, es fundamental. claro, Porque dentro de, cuando el tipo tenga que tomar decisiones, ¿sí? De eso se trata, el taekwondo, tomar decisiones de manera muy rápida. Cuando tenga que tomar decisiones, si el tipo cree que su preparación no fue lo suficientemente este, eficaz, va a tener como cierta inseguridad, claro. ¿no? Entonces, estoy poniendo un ejemplo al extremo, ¿no? Pero digo, fíjate qué importante es tener muy en cuenta no solamente lo que uno cree, lo que los libros dicen, no tener en cuenta lo que el otro, que es el que va a recibir el estímulo, necesita también, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ¿Sí? ya entrándonos en el último episodio, el episodio 4, algo nos adelantaste al principio hablando de supercompensación, que dijiste que uno tiene un estímulo, una fatiga, un estrés, hace digamos, un descenso del nivel que uno venía llevando, y si le damos un buen descanso, una buena recuperación, seguramente va a tener mucho que ver la alimentación, se puede recuperar un poquito más arriba de ese nivel, ¿no? Y eso produce un cambio positivo, ¿no? Así Se que aumenta la nada, prestación, se claro, aumenta la prestación. qué importante es ahí el descanso y la nutrición, ¿no? Que vamos a hablar en el episodio número 4 cerrando estos conceptos, ¿no? De entrenamiento. El descanso y la alimentación forman parte de lo que se denomina hoy entrenamiento invisible, ¿sí? Entrenamiento invisible básicamente es eso, lo que nosotros como entrenadores no vemos, que tiene que ver con lo que el tipo come y con la cantidad de horas y la calidad de horas que el tipo duerme, ¿sí? Insisto, cantidad y calidad. Claro, Eh, y esto después lo vamos a desmenuzar un poco, pero digo, es muy importante educar desde chicos lo que tiene que ver con la higiene del sueño, ¿sí? ¿Es lo mismo irse a dormir a las 10 de la noche que a las 12? No. Pero yo duermo 8 horas, pues me levanto a las 8 de la mañana y es lo mismo que si me levantara a las 6. No, no es lo mismo, ¿sí? Porque suceden, no me adelantes, no es lo mismo, ya está. no es lo mismo. Ok. No- Nos vemos, Este, nos vemos en el próximo pero episodio. tiene muchísimo que ver eso. Y gran parte del rendimiento, gran parte, tiene que ver con esto, ¿eh? Con la alimentación y con lo que uno descansa. Gran parte. A veces uno cree que, no, yo soy un gran metodólogo del entrenamiento. Pero si el tipo no come bien, no duerme bien, por más Claro. metodólogo bueno que sea, no va a adquirir las prestaciones que uno le propone. Excelente, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos también los que están del otro lado. No se olviden de darle like, de compartir. Es un material
súper valioso como venimos hablando. Y bueno, nos vemos en el episodio número 4 con descanso y alimentación. Nos vemos. Un Chau, abrazo. chau. Chao.